pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, 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 pas de mi hija Esther, y quiero que me la cuiden mucho. ¿Sí? Le traigo mi hija. Eduardo y Esther, la iglesia participa de su alegría
y los recibe cordialmente junto con los familiares de Dios. En el cielo van a unir para siempre delante de Dios, nuestro Padre. Que el Señor nos escuche en este día de gozo, nos otorga su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a unir en esta gran alegría, en esta acción de gracias por el matrimonio de nuestros hermanos Eduardo y Esther. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre los hijos tuyos, de Eduardo y Esther, que hoy se unen en tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y les llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y lleven el encargado de la fiesta. Así lo hicieron. En cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor. Cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos, y así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Hermanos, estamos celebrando el matrimonio de Eduardo y Esther. Vamos a meditar un poquito el Evangelio que hemos escuchado. Jesús, el Hijo de Dios, el cual celebramos hoy en ese tiempo de Navidad, su encarnación y su presencia entre nosotros. Fue invitado a una fiesta de bodas. Su madre también, la Virgen María, sus discípulos también asistieron a esta fiesta de boda, eran parientes de los novios, así como ustedes invitan a sus parientes, a sus amigos también. En el tiempo de Jesús así eran, para participar de esta gran alegría. Y vemos como Virgen María, providente,
ver que faltaba lo esencial en esta fiesta de boda, faltaba el vino, y va con su hijo, le dice: hijo, no tienen vino. Mujer, ¿qué puedo hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Y la Virgen María invita, hace una invitación: hagan lo que mi hijo les diga. Es decir, ella va a apresurar la hora de la manifestación de Dios en Jesús a favor de los novios. Solamente por ahí había unas 6 tinajas de 100 litros cada una, que servían para la purificación de los judíos. Estaban vacías, sin agua, secas, y Jesús ordena que las llenen de agua. Ya le dice: pues, saquen un poco y lleven alrededor de la fiesta, y así lo hicieron. Y se dio la transformación del agua en vino por el poder de la palabra de Jesús, gracias a la obediencia. ¿Y qué es lo que resalta más? La Virgen María nos invita a ser obedientes a la palabra de Jesús. Jesús por ese bonito ejemplo: me alimentes de la voluntad de mi Padre que está en los cielos, a hacer lo que Dios quiere. Dios nos invita hoy en el Evangelio: para que Dios actúe maravillas en nuestras vidas, tenemos que obedecer las indicaciones de Dios por el bien de todos. Y gracias a esa obediencia se dio la transformación a favor de los novios. Esta gran alegría que el Señor nos comparte hoy por la boda de los hermanos nuestros, de Eduardo y Esther. La acción de Dios es maravillosa cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda y quiere por el bien de todos. Pidamos a Dios la gracia y vamos a realizar el matrimonio de Eduardo y Esther. Pongan de pie. Por aquí se ponen los nombres de anillo, de arras, de lazo. Vamos a... Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio por el ministro de la Iglesia y su comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y el que los conserva un día con el santo bautismo, lo enriquece hoy y les da fuerza, sacramento peculiar, para que guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir así las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, antes de asamblea les pregunto sobre su intención. Eduardo y Esther han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie los presione, sin querer casar libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en matrimonio de toda su vida? ¿Están dispuestos, pues, responsablemente de recibir de Dios, amorosamente los hijos que educados en la de Cristo y de su iglesia? Y ya así pues, ya que ustedes la ley del matrimonio, unirán sus manos y van a expresar su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Ponen diferente, no puede pensar solamente, pero no estoy. Pueden del primero, por favor. Dense la mano ya. Yo, Eduardo, te acepto a ti, Esther, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Esther, te acepto a ti, Eduardo, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento
que se han manifestado ante la iglesia, cumplen ustedes su bendición, que lo tenga venir, que no lo separe el hombre. Denle un aplauso a los hermanos nuestros, por favor. Vamos a bendecir los objetos que traen para el matrimonio. Bendice al Señor a esos tuyos, a Eduardo y a Esther, santifícalos en tu amor, que esos anillos y estas armas y este lazo y demás que sean signo de fidelidad y vida mutua, y recuerden que sean de las lenguas de piel por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me pongo el nivel de su esposa. Esther, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eduardo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esther, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Eduardo, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en el señal de los bienes que vamos a compartir. Eduardo y Esther, ustedes como esposos cristianos ya están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a improbar suavemente la bendición de Dios, sobre ustedes se va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por amor a la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Las velas, ¿no? Las velas no han llegado. No tienen traído. No se me va a acabar. Aquí enfrente voy a tener una vez de la que le quitamos. Ahí que le ven dos ganadores y le quitamos el cirio, se le puede sacar. No espero, porque tenemos paciencia. Pero no se preocupen. Mañana hacemos la oración. Y la oración después vamos. Invoquemos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, autor de todos los bienes. Pidámosle por los nuevos esposos, Eduardo y Esther, por la necesidad de todos los hombres. Después de la oración diremos: te rogamos, óyenos. Todos, te rogamos, óyenos.
para que Eduardo y Esther, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente, roguemos al Señor. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades o desvenencias y acoja en su reino a los que ya han abandonado este mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones por sus esposos, Eduardo y Esther. Ampara de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Me permite también, por favor? Gracias. Los padrinos van a entregar los padrinos. Entreguen a usted aquí a su hijada. ¿Y usted a su hijada? A ver, digan Eduardo y Esther, reciban la luz de Cristo para que inicien ese caminar en su vida matrimonial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Van a velar por ellos, a aconsejarlos, ¿verdad? A ayudarles. Así muchas veces en la vida se complican muchas veces algunas cositas, pero hay soluciones, aconsejando. Y eso es el papel de usted. Eso se llama velar, ¿verdad? Estar atento de que todo vaya marchando con bienestar. Muy bien. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso, tu bien de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, las súplicas, agrada esas ofrendas. Presentamos los hijos tuyos, Eduardo y Esther, en un santo matrimonio, para que podrán de sus misterios los confíen en su amor y en el tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias. En verdad es justo de ver esa salvación. Darte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque edificaste el ser humano de la bondad tuya y en la unión del hombre y la mujer has dejado la imagen verdadera de tu amor. Y algo por amor creaste, no cesa de llamarlo a la vida del amor, a fin de ser partícipe de la eternidad del tuyo, y así el santo matrimonio al mismo tiempo se significa tu amor divino. Consagra el amor humano por Cristo nuestro Señor. Por eso todos los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques sus jóvenes con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo
Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a estar entre los pasión, voluntariamente aceptada como pan de gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, paz de ahora el memorial de la muerte y resurrección del tuyo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias de recibir en tu presencia. Te pedimos humildemente, Espíritu Santo, congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Salvador y de los pastores, con de tu pueblo, y de la perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, de Eduardo y Esther. En Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica, sacramento de tu amor. Concede la gracia de este día, se prolonga a lo largo de toda su vida. Pidamos por sus papás y padrinos, por todos ustedes. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José. Los apóstoles vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos del Padre Celestial la oración que Jesús nos enseñó a todos. Padre nuestro, libra de todos los males, Señor, conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y de perturbación, mientras esperamos su venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Demos paz, como Hijo de Dios, la paz sea con vosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado dichoso, los invitados a la cena del Señor. Mañana
Oremos, concédenos a Dios Todopoderoso, que gracias al sacramento del matrimonio incluyen de día en día los esposos de Eduardo y Esther, que la Eucaristía que hemos recibido y recibido, nos va a vivir todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos a hacer oración por ellos, para que Dios los cuide, los proteja y encaminar su vida matrimonial. Padre Santo, autor de todo el universo, creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, por más de bendición su unión conyugal. Te pedimos por esos hijos tuyos que hoy se unen por el santo sacramento del matrimonio, que desciendas sobre, Señor, sobre la esposa Esther, el compañero de su vida, Eduardo, la abundancia de tu bendición. Que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame en sus corazones, para que el gozo de su vida matrimonial añade el encanto de los hijos y enriquezca a tu iglesia. Que te alaben, Señor, con sus alegrías, que te busquen en su tristeza, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres, después de una vida feliz y en el reino de los cielos. Acompañado de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Denle un aplauso a Eduardo y a Esther, por su buena Padre, del Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén. María, Madre de Dios,